Saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros a través de este foro interactivo desde la redacción del diario La Prensa, en esta oportunidad para analizar la situación económica del país y también la situación política por la pandemia. ¿Cómo se encuentra Venezuela? Para ello vamos a conversar con un destacado empresario del país, expresidente de Fedecámara durante los años 2013 y 2015, actualmente miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo y también exparlamentario Jorge Roy con nosotros. Gusto tenerlos en este foro interactivo desde el Estado Lara. Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo muy cercano a toda la gente de la prensa, muy querido, y encantado de estar con ustedes nuevamente para compartir estos importantes temas. Señor Roy, mire, la primera pregunta tiene que ver con el análisis de la economía. ¿Cómo se encuentra la economía venezolana en la actualidad, ya con 5 meses de pandemia? ¿En qué condiciones se encuentra el sector privado? Ok, bien interesante tu pregunta, porque contrariamente a lo que ya venían pasando en el continente, a Venezuela, las sociedades, así como los seres humanos, tenemos un aparato inmunológico. Los seres humanos tenemos un aparato inmunológico que nos permite pues, afrontar cuando viene un virus, una pandemia, una enfermedad. Y las sociedades son iguales. En Venezuela teníamos un aparato inmunológico muy liviano, muy deteriorado. Eso quiere decir, bueno, que teníamos las más bajas reservas del continente, que teníamos una tasa de hiperinflación grandísima que contribuía a la vulnerabilidad de la gente más necesitada, pero es que además tenemos el peor sistema hospitalario del hemisferio y por si fuera eso poco, pues tenemos ningún programa de seguridad social y una altísima tasa de informalidad. Entonces es evidente que con este cuadro, y además le unimos a esto la pandemia, pues esto un poco, éramos muchos y parió la abuela, ¿no? La verdad es que nos tocó absolutamente todas las circunstancias en el momento más delicado de la economía venezolana. Vino esta pandemia que evidentemente viene a comprometer mucho más los puestos de empleo, la recuperación económica que pudiera tener un país y sobre todo compromete seriamente en el corto plazo toda la actividad económica de Venezuela. Y usted dice que Venezuela a nivel económico ya tenía una inmunidad debilitada. Y justamente ayer, el día miércoles, el gobierno daba cifras de cuántos muertos habían por la enfermedad del COVID-19. Decían 195 fallecidos, pero le pregunto, ¿cuál es el balance de la mortandad empresarial que ha tenido esta pandemia en el país? Qué bueno que lo preguntas, porque evidentemente que hay una encuesta bien interesante que se hizo en febrero y por una empresa internacional, no es ninguna de las nacionales. Esa empresa internacional se llama Mitofsky y hizo una encuesta en todo el hemisferio para preguntar cuál era el principal problema que tenían los países. Eso se hizo en febrero y en Venezuela, como en casi todos los países en los que se hizo, decían que el primer problema que tenían era absolutamente la salud. Estaba apareciendo la pandemia y evidentemente pues la gente estaba muy preocupada del contagio. Si hoy se hace esa encuesta, que no se ha hecho, yo te podría asegurar que en estos momentos el principal problema de Venezuela es económico, no es la salud. La gente tiene mucho más miedo a morirse de hambre que a morirse por la pandemia. Tú bien señalas que todos los días se dice cuántos fallecidos y cuántos contagiados hay en Venezuela, que por cierto es una cifra todavía pequeña con lo que se espera evolucione esta enfermedad terrible, pero nunca se dice las empresas que han desaparecido. Han desaparecido en los últimos 10 años alrededor de 9.000 industrias. Teníamos 11.000 y hoy tenemos un poquito más de 2.000. Eso se dice fácil, pero eso es la destrucción del empleo más formal, más capacitado, más preparado, porque perder un puesto de trabajo en el comercio es una cosa, pero perder un puesto de trabajo en el sistema industrial es muy complejo, porque es un sistema que requiere alta preparación y tecnificación. Y si a eso le unimos la gente que se ha ido del país, producto de la migración, porque este país no ofrece ninguna alternativa, pues las pocas empresas que quedan en Venezuela, que serán 2.000 industrias, están trabajando de acuerdo a las últimas encuestas con industria en un porcentaje del 20% de su capacidad. Esto es un cuadro terrible que evidentemente pues de la que poco se habla y que el mundo empezaba a entender que es tan importante como preservar la salud de su gente, preservar los puestos de empleo, porque la pandemia va a pasar. Y el tema es qué vamos a hacer después cuando la pandemia pase para tener y recuperar los puestos de empleo decentes.
Habla usted del sector industrial, que quizás es uno de los más afectados en los últimos 20 años, pero ¿qué otros sectores se están apagando con esto de la pandemia? Sí, el sector industrial te lo mencioné fundamentalmente porque el empleo que se pierde en el sector industrial es muy complicado de recuperar, pero no es el sector más vulnerable. De hecho, el sector más vulnerable, por ejemplo, es el turismo, el sector de los hoteles, el sector del entretenimiento. Esos son los sectores que tienen muchísimo más vulnerabilidad ante la pandemia y que de hecho son los más debilitados y los que van a tardar más en recuperarse. La manufactura y la industria se podría recuperar con ciertos posicionamiento de la gente, con el distanciamiento social, hasta que descubramos la vacuna. Pero lo que es mucho más complicado es cómo haces tú con una sala de entretenimiento, con un cine, con las líneas aéreas, con los transportes públicos masivos, con un hotel donde la gente entra. Bueno, yo creo que esos son sectores que están muy afectados. Ahí se producen alrededor de 220 millones de empleos en el mundo y es uno de los sectores más afectados de acuerdo a cifras de la OIT. Señor Roy, hace pocos días Maduro dijo o hablaba, cito textualmente, que va a venir a partir de la próxima semana una flexibilización pareja, entre comillas, y nuevas medidas económicas. De hecho, ayer decía que en las próximas horas pues anunciará un paquete económico para atender esta pandemia. ¿Qué expectativas tiene el sector privado ante estos preanuncios, considerando que ya han sido invitados nuevamente a reunirse con el gobierno? Sí, bueno, esas reuniones que por cierto han sido muy poco productivas, las ha habido y se celebra que haya una instalación de un nuevo diálogo social donde se está invitando por fin a Fedecámaras y Conindustria, pero hasta ahora ninguna de las propuestas que Fedecámaras y Conindustria y Concecomercio han presentado se ha materializado, o sea que ha sido mucho más un saludo a la bandera. Yo soy muy poco optimista con lo que puede ofrecer Maduro al sector económico venezolano. Y la razón por la que soy muy poco optimista es porque no tiene ni siquiera fondos para mantener su propio aparato. Vamos a estar claros y no hay que ser ingenuos para saber que Venezuela está quebrada. Y cuando digo quebrada es que somos en estos momentos un país con la economía más o menos del tamaño de Bolivia. Somos un país del Producto Interno Bruto de 50.000 millones de dólares cuando llegamos a ser 300.000 millones de dólares. Es un país en el cual circulan alrededor de 17.000 millones de dólares al año, de los cuales un alto porcentaje son remesas que trae el sector privado. Las que trae el sector público, que son las del petróleo, se las gasta deficientemente en traer más gasolina y cubrir los gastos operativos de PDVSA. Y lo poco que le queda, que son un producto del oro clandestino que sale de Guayana, apenas da para cubrir los CLAPS. Entonces, los cuatro pilares que la OIT tiene, que son ayuda a las empresas, política monetaria y fiscal agresiva, ayuda a los más vulnerables y ayuda internacional, lamentablemente, ninguno de esos pilares el gobierno está en capacidad de relanzar con un paquete económico. Países como Perú les mandan 500 soles a todas las personas que están en su casa en estos momentos, ni hablar de Noruega, que puede aguantar su gente 3 años en su casa cobrando su sueldo absolutamente porque hicieron bien las cosas con la materia petrolera. En Venezuela ninguna de esas políticas es aplicable porque el gobierno no tiene ni siquiera para condonar un impuesto a la renta que no pudo hacer porque de eso está viviendo prácticamente, ¿no? Entonces no soy muy optimista con los anuncios que nos van a hacer. Y justamente de la poca confianza que puede haber en esto nuevo que puede plantear el gobierno, deriva el hecho de que hemos tenido semanas intermitentes, por así decirlo, de cierta actividad económica, ¿no? Con esto de que una semana se radicaliza, otra semana medio se flexibiliza, pero esa aparente normalidad a la que afirma va a ir Venezuela a partir del lunes, presuntamente por lo que ha dicho el gobierno, especulando un poco, se puede crear una normalización en la economía con fallas tan severas en el servicio eléctrico y sobre todo con una escasez de combustible. Bueno, es lo que tú lo acabas de señalar. Para mí, volver a la normalidad es volver a una tragedia, porque ya la normalidad de Venezuela era una tragedia. O sea, si llamamos normalidad en una Venezuela que se va en la electricidad 3 veces al día, que no tienes agua, que no, ahora no,
no tienes gasolina desde hace varios meses, antes de la pandemia, y que ya empieza otra vez a agravarse el tema, pues volver a esa normalidad es una normalidad con la que a mí no me gustaría más volver. A mí me gustaría volver a una normalidad que fuera muy diferente a esta, y no veo en estos momentos las condiciones para que eso ocurra. O sea, no se han hecho ninguna de las medidas para subsanar el sistema eléctrico de Venezuela, todo lo contrario. Si se llega a prender el sistema industrial y si se llega a prender alguna de las plantas de Guayana, nos quedamos sin electricidad prácticamente en todo el país. El sistema de agua potable no se ha hecho ninguna inversión importante, y el tema de la gasolina con las sanciones de por medio y con solamente obteniendo gasolina de socios que son bastante poco confiables, como son iraníes o indios. La verdad es que no veo un futuro muy alentador para arrancar el aparato productivo venezolano. Usted es un hombre de diálogo, por lo menos en el año 2017 aceptó asesorar a la oposición en un diálogo que se hizo en República Dominicana. También cuando estuvo al frente de Fede Cámaras, tuvo una reunión con el gobierno y dijo en ese momento abiertamente lo mal que estaba el país a nivel económico. Ayer escuchaba a Juan Manuel Santos en la asamblea de Fede Cámaras y me quedó grabado una frase que él decía. Y le hago la pregunta a propósito de esto. ¿Se puede reconstruir al país desde la pandemia? Sí, el tema de fondo, a mí no me preocupa tanto la pandemia, que la pandemia va a pasar. Me preocupa mucho más el sistema político venezolano que tenemos. La pandemia, Dios mediante, se descubrirá la vacuna o llegaremos al contagio del rebaño, que hablan los especialistas, que cuando estemos un alto número de gente ya contagiado, y empezará a disminuir como son todas las pandemias del mundo, y por lo menos tiene un escenario en el cual va a terminar. Lo que no vemos en el escenario en el cual va a terminar este sistema político, que sin este cambio en un sistema político importante, no va a haber un cambio económico importante. Entonces vamos a seguir todos en unas circunstancias. Y sigo insistiendo, como tú bien lo mencionas, que la salida va a ser dialogada. A veces será dialogada por estricta obligación y a veces será dialogada por convicción. En este momento creo que no hay esa instancia adecuada, pero la ha habido y seguramente la va a haber, porque las circunstancias de Venezuela van a ser tan apretadas que ojalá que prive la sindiéresis, la cordura, y las partes se sienten a conversar una salida entre todos. Nos tengamos que tragar un sapo, pero pongamos de acuerdo en cómo salimos de esta crisis política, social y económica que tiene Venezuela. Roy, señalaba usted al principio, digamos, lo mal que está el país en cuanto a todos los indicadores macroeconómicos. Y justamente hay ya expectativas de que Venezuela, con 7 años de contracción económica, pues cierre con, digamos, una contracción de 80% del Producto Interno Bruto este año. Eso nos lleva a compararnos quizás con la Venezuela que teníamos en los años 30. O sea, se retrocedió 8 décadas en el país. ¿Cómo puede resistir el sector privado con un panorama tan desolador? Sí, y quizás yo te diría que peor que en los años 30. En el año 30 tú, es verdad que tenías ese tamaño de la economía, pero primero éramos bastante menos personas, y en todo caso también tenías como los sueños de poderte superar. En este problema lo que tiene a los venezolanos es desesperanzados. No hay una señal de confianza, una luz que tú veas en los cuales, oye, tú sientas que mañana va a ser mejor que hoy, que esa es la razón fundamental de un empresario. En estos momentos todo el mundo sabe que mañana va a ser peor que hoy, y es lo peor que le puede pasar al ser humano y sobre todo a un empresario. La pregunta es cómo hace un empresario para sobrevivir. Bueno, afortunadamente los empresarios no somos un carnet ni un diploma que te sacas ahí en una caja de ACE y tú la cargas ahí como para mostrarlo de vez en cuando. Es una, es un, está dentro de tu hipotálamo, de tu formación personal, cómo sobrevivir a las crisis y cómo seguir produciendo, generando riqueza e empleo para ti y para los demás. Entonces se están abriendo otros espacios en los cuales tú, por ejemplo, no existía el delivery en Venezuela, y tú empiezas a ver una cantidad de empresas ahora que ya se han adaptado y que empiezan a entregar a tu casa para domicilio. Empiezas a encontrarte también a estas plataformas en las cuales tú puedes hacer negocios ya por una plataforma digital. Creo que tenemos que empezar a entrar en ese futuro
futuro del trabajo, que es el tema que más me apasiona dentro de la OIT, en cuáles son las nuevas profesiones que van a existir, las que van a desaparecer. Y creo que la gente se ha ido incorporando quizás más por urgencia, porque todo esto ya venía ocurriendo, pero el tema de la pandemia lo ha repotenciado, y yo creo que ahora hay muchos empresarios que no tenían en su vista ni siquiera tecnológicamente usar estas herramientas, las están empezando a usar, y tengo la convicción de que el empresario venezolano de alguna manera va a poder sobrevivir a esta crisis no con pocas bajas, pero con ganas de seguir luchando. Exacto. También le quería preguntar, ¿qué esperan los empresarios de la hiperinflación este año? Que, bueno, todas las proyecciones indican que se va a desacelerar, pero aún siendo la más alta del mundo, del planeta, por así decirlo. Tenemos un país sin renta petrolera, un país que dejó de recibir ingresos por la exportación de petróleo. Pues digamos que la tendencia es que el gobierno siga financiando el gasto público a través de la monetización de la economía. Convivir con hiperinflación constantemente, ¿cómo es la vida de un empresario en ese sentido? Sí, tu pregunta es muy buena, porque si algo tengo que reconocer es que fíjate que el gobierno en esta tragedia que tenemos no ha aumentado la monetización. O sea, primero, no tiene mucha capacidad ni de endeudamiento interno ni de endeudamiento externo. Entonces, pienso que debería estar habiendo una emisión con esta tragedia que estamos viviendo, de una emisión de cualquier tipo para solucionar problemas a los más vulnerables, y eso se contribuyendo a la hiperinflación, y no está ocurriendo. Entonces, hay un cierto sentido común en alguna gente del gabinete económico que, bueno, que prefiere pagar con hiperinflación, pagar en estos momentos la poca reactivación, que seguir contribuyendo al monstruo de la hiperinflación. El otro aspecto importante que ha ocurrido, que la gente no se ha dado quizás mucha cuenta, es que si antes reclamaban que el sector privado era un parásito del Estado, ahora es lo contrario, ahora es el Estado quien es parásito del sector privado, ¿no? Yo nunca estuve de acuerdo en que el sector privado de este país fuera un parásito del estatal. Sí entiendo que, de acuerdo a las circunstancias económicas que tiene este país, tú tenías mucha dependencia para venderle a las empresas del Estado o para adquirir materias primas del Estado. Pero ahora es todo lo contrario. Ahora el grueso de las divisas que funcionan en el país son porque personas que tienen sus ahorros afuera las están trayendo, gente que se ha ido del país está mandando sus remesas, hay gente que ha apostado, y no solamente con bodegones, que eso parece una superficialización. Tú encuentras ahora repuestos, encuentras cauchos, encuentras cosas que antes no encontrabas. Entonces hay un sector privado que de alguna manera estas ventanas de oportunidad que ha encontrado, una dolarización impuesta por caos, ha sobrevivido y está trayendo divisas al país, que son las que alimentan un poco ese flujo económico, porque nadie se cree que en este país alguien está viviendo con $3 mensuales, que es el salario mínimo. Y habla usted de estas nuevas estrategias del sector privado, pero yo quisiera preguntarle, ¿qué opina usted de la privatización que se está haciendo en el sector público? Lo vemos con las estaciones de servicios que ya pasaron a la dolarización, y lo vemos con algunas empresas o algunos supermercados que ya habían sido expropiados y que ahorita pasan a manos de Irán, también manejados por empresarios privados. Entonces, ¿cómo ve usted esta privatización a la que está llevando el gobierno a la economía, pero de lo público? A mí me encanta que eso ocurra. Quizás los socios no son los que más me gustan, pero el traspaso de activos públicos al sector privado siempre lo voy a celebrar, siempre. Lo que creo que se cuida mucho llamarlo privatización, está habiendo mucho más asociaciones estratégicas, en el caso de las bombas, en el caso de gente que está manejando las empresas de Guayana. Entonces se van a cuidar mucho de privatizar activos, con lo cual yo estaría de acuerdo. No hace falta vender las propiedades de una empresa para que la gestión sea privada. Tú te puedes conservar los recursos que son tuyos, pero dárselos al sector privado a que los explote y los gerencie. Entonces, eso creo que va a ocurrir por necesidad. Este gobierno no está convencido para nada de eso, pero no le queda otro remedio, porque sabe que de las 259 empresas que ellos expropiaron, ninguna funciona. Entonces, no les queda otro remedio que empezar a confiar en que alguien lo haga. Repito, muchos de los socios no son los que más me gustaría ver a mí. Me encantaría ver a socios venezolanos y a gente preparada que tenemos en este país. Bueno, han escogido un poco a sus amigos de parranda, que son los amigos que lo acompañan en estas circunstancias políticas que tienen, y les entregan los activos quizás a socios que no son ni los más idóneos y tampoco los más amigos del sector privado en líneas generales.
Señor Roy, cuando usted dice que, digamos que el gobierno es un parásito ahorita del sector privado, le quisiera preguntar por su opinión acerca de estas intervenciones que constantemente está haciendo el gobierno. Lo vimos al principio de la cuarentena, cómo se intervino, quizás empresas como Polar por algunos meses, eh, y le quería preguntar eso porque pareciera que ahorita el gobierno depende del sector privado para mantener políticas de control social como los CLAP, por así decirlo. Sí, no solamente para los CLAP, que señalas muy acertadamente, que por cierto los CLAP están bastante deteriorados, ¿no? Se entregan con una frecuencia en estos momentos de cada 2 meses y no tienen proteínas, puro carbohidratos. Entonces la verdad es que ya los CLAP no son para nada una forma de alimentar al pueblo venezolano, pero más allá de todos esos programas sociales, sí, es verdad que se han amenazado el sector privado. Fíjate que se intentó imponer como una escala de precios acordados a las cuales todo el mundo accedió, menos algunas empresas que no quisieron existir, entre ellas Polar. Yo no estoy de acuerdo con que ningún precio se negocie en una mesa. Estoy absolutamente en desacuerdo con eso. Creo que son las fuerzas del mercado y el promover que haya más empresas lo que te va a dar un precio que sea equilibrado y competitivo, donde tú le devuelvas al consumidor su autoridad. Pero en todo caso se acordaron unos precios. Esos precios, como tú ves, poco están muy lejos de haberse cumplido algunos. Siempre se mantiene ese aparato de represión para indicarte que hay un monstruo que si tú te mueves un poco mal, te condeno. Pero más allá de eso, fíjate que no han pasado de grandes cosas porque saben que no pueden dar un paso muy grande de seguir expropiando empresas que al final terminan quebrando inmediatamente. Entonces, tenemos una espada de Damocles que no puedo celebrar y no creo que pase de allí porque el gobierno ha entendido muy claramente que si sigue destruyendo el sector privado no va a tener más productos para la población venezolana. Bueno, a la par de esa realidad, Ecoanalítica ayer señalaba que el 35% de la economía opera en la economía negra o sumergida. ¿Cómo vive un empresario formal esa realidad, dado que, digamos, el gobierno promueve quizás esta política? Absolutamente, absolutamente. Este gobierno promueve la informalidad en todos los sentidos. Primero con una ley del trabajo que no fue discutida ni con empleadores ni con trabajadores y que es absolutamente restrictiva y sigue promoviendo una movilidad malentendida en la cual tú tienes que tener a los peores trabajando en tu empresa en vez de tener a los mejores, con lo cual tú creas menos puestos de trabajo. La informalidad en estos momentos es absolutamente, y ya la informalidad no es el buhonero. Estamos acostumbrados a pensar que un informal es una persona que está en la calle vendiendo perro caliente. Yo soy un informal hoy en día porque estoy trabajando de mi casa y no contribuyo al sistema de seguridad social porque ya de acuerdo a los 60 años me tenían que haber jubilado o me jubilaron. Eso es absolutamente ridículo porque hoy en día la gente puede trabajar mucho más que los 60 años. Entonces las perspectivas están cambiando muchísimo en el mundo en cuanto a los sistemas de trabajo y yo creo que el gobierno no se ha dado cuenta para nada de esto, ¿no? El mundo del trabajo está afectado porque estamos envejeciendo más lentamente, por el sistema tecnológico y por la estrechez de la demanda. Y esas tres cosas son tres fuerzas que van a seguir contribuyendo con la pandemia, sin la pandemia y con cualquier gobierno. Eso va a pasar. Lo que podemos es más o menos calcular cuál es la velocidad con que eso está pasando. Pero esos son tres hechos que están pasando irreversiblemente. Usted es miembro el Consejo de Organización Internacional del Trabajo. Eh, yo quería preguntarle también cómo están los trabajadores, en qué nivel de vulnerabilidad está quedando el trabajo en los trabajadores en el país. Muy afortunado tu pregunta, porque la verdad es que en estos momentos los trabajadores están sufriendo mucho más que los empresarios. La gente no se da cuenta que, bueno, que ellos son los principales afectados por este sistema perverso que tenemos económico. Y por eso es que ocurrió un hecho que quizás ha pasado un poquito por debajo de la mesa. En Barquisimeto le dieron bastante relevancia, gracias a Fede Cámaras Lara, que fue ese comunicado conjunto que tuvieron los sindicatos y los empleadores. Es la primera vez o la tercera vez en la historia republicana que eso ocurre, pero la primera vez en 20 años. Y ahí es donde los trabajadores, conjuntamente con los empleadores, están reclamando una serie de posicionamientos, que por cierto soy yo quien los lleva en la OIT, sobre la falta de diálogo social, sobre la inexistencia de un Estado de Derecho
una ley del trabajo que fuera más flexible, mucho más acorde a los tiempos presentes, a cómo se han violado las condiciones de los contratos colectivos, cómo están implantados unos consejos productivos de trabajadores, cómo no se reconocen a los sindicatos para que se inscriban. O sea, quienes de verdad están sufriendo, más allá de un salario indigno que tienen de $3 al mes, que no da ni para, bueno, ni para darte cuenta que lo recibiste, son los trabajadores. Por eso yo creo que los empleadores se han dado mucha cuenta que somos en estos momentos una llave que tenemos que actuar conjuntos, y eso yo lo celebro porque esto es una iniciativa extraordinaria. ¿Qué se puede esperar de ese dictamen que en noviembre tiene que dar la Comisión de Encuestas de la OIT? Ese informe sobre violaciones laborales en Venezuela y qué sanciones podría aplicar para el gobierno. Bueno, lamentablemente la pandemia salvó al gobierno, paradójicamente, porque esto se tenía que haber discutido el 17 de marzo, después lo teníamos que haber llevado a la conferencia del trabajo, las sanciones que seguramente vendrán para Venezuela por negarse a reconocer esas recomendaciones de esa comisión de investigación. Bueno, el gobierno ya había dicho que no las iba a acatar. Creo que en este tiempo han podido reflexionar un poco más, ojalá lo hagan. Pero ya estaba listo como para que en marzo nos reuniéramos, y se suspendió ese consejo de administración al cual yo tenía que asistir. También se suspendió por primera vez desde casi la Guerra Mundial la conferencia del trabajo. Entonces, ahora el caso está para noviembre, y ya veremos si en noviembre podemos volar a Ginebra, pero si no, se está tratando de hacer una estrategia para que este caso no esté por debajo de la mesa hasta noviembre, que a nosotros nos preocupa mucho. Estamos tratando de ver cómo el delegado para Latinoamérica se encarga un poco en Venezuela de ese tema tan complejo. Las recomendaciones que están en la Comisión de Investigación son determinantes, muy fuertes, que el gobierno tendría que cumplir. Entre ellas está el establecimiento de mesas de diálogo social, y no lo ha hecho. Entonces, bueno, estamos esperando un poco. Lamentablemente la pandemia, la gente está más preocupada, con razón, de los contagios mundiales que los problemas que los venezolanos tenemos en materia laboral. Señor Roy, quisiera tratar con usted también el tema político. Por su experiencia, como decía al principio, usted en algún momento asesoró a la oposición en estas mesas de diálogo en República Dominicana en 2017. ¿Qué opina de la decisión de la oposición y de 27 partidos políticos de no participar en las elecciones parlamentarias? Bueno, una decisión compleja. El documento, como todas las cosas, tiene su lado bueno. El lado bueno es que hay una unidad. Siempre hemos reclamado unidad, y bueno, que 27 organizaciones políticas se pronuncien por una estrategia común es una buena señal. Yo lo que le reclamaría tanto al grupo de esa oposición organizada, como a los que también nos aconsejan que debemos ir a votar, es que nadie nos está contando qué pasa el día después. Y yo creo que ambas estrategias tienen puntos buenos y puntos malos. O sea, el que te dice que te abstengas tiene razones para decir que te abstengas, con un sistema electoral que está podrido, con una falta de observación internacional, con una falta de garantías donde no pueden participar. Pues hay muchísimas razones para no votar, pero nadie nos dice que no votamos y qué pasa el día siguiente. Pero los que votan, los que me dicen ve a votar, y son esperables lo que va a ocurrir en esas elecciones, que tengas un fracaso rotundo por parte de que la gente no está motivada para votar, y tengas algunos puesticos que te quieran otorgar como una concesión graciosa entre la gente de la mesita y los que acudan a votar, te quedas también en el limbo, ¿no? Y tampoco sin saber mucho qué hacer. Quizás tengas unos espacios ahí regalados en una asamblea nueva, pero con eso no puedes hacer política tampoco. No la has podido hacer con los 2/3 que tenías de la asamblea. Imagínate si la vas a hacer con un 10% de la asamblea. Entonces creo que es un escenario muy complicado, cuya única salida que yo veo, que además te la adelanto a ti, yo creo que estas elecciones deberían postergarse. Yo no creo que hay una posibilidad cierta en estos momentos de un acuerdo entre la oposición y el gobierno, y además creo que en medio de esta pandemia es una irresponsabilidad ya no política, sino de seguridad sanitaria, el poner a la gente a salir a la calle a votar. Entonces espero que haya algunas negociaciones en ese sentido, y que no creo que el CNE esté listo para hacer unas elecciones medianamente transparentes en diciembre, perdón. Se critica esa oposición abstencionista sin un plan, pero le pregunto, ¿cuál debería ser el plan de la oposición?
Bueno, yo no soy el que lo redacta, pero evidentemente que yo creo que se puede convertir la abstención en una herramienta importante. Yo no soy tan fanático de decir que nunca la abstención ha dado resultados. Pues la verdad es que gracias a la abstención del 2018 tenemos hoy a Guaidó, y gracias a Guaidó se tiene 60 países que nos reconocen. Entonces yo creo que se despacha muy a la ligera las estrategias. Yo creo que cualquier estrategia puede ser buena si tú tienes una ruta clara, que yo no soy el que la tiene que dilucidar. Creo que son las fuerzas políticas, pero convertir la abstención en un proceso de protesta es posible también, como también es posible convertir la asistencia a votar en un proceso de protesta. Creo que nos falta en este momento un liderazgo claro que nos convoque a alguna de las posiciones, y en este momento cualquiera que fuera la decisión, pero que fuera mayoritaria, yo es la que creo que al final acataré. Yo soy de los que cree que prefiero equivocarme todos que acertar solito. Entonces, ojalá que estemos todos claros en lo que hay que hacer y que en los próximos días nos vislumbre una ruta por los cuales cualquiera que sea la estrategia, votar o no votar, tengamos un camino los venezolanos para poder seguir confiando en nuestras fuerzas políticas, que por cierto, hay muy poca confianza hoy en día. Mm. Le pregunto también por qué cuesta tanto que la oposición democrática se unifique en un objetivo. Uno ve cómo lamentablemente se atacan unos con otros dentro de esa misma oposición democrática, y eso da la impresión de que favorece al gobierno. Sí, bueno, es tradicional. Eso, a mí eso no me preocuparía tanto porque entiendo que cuando hay democracia no puede todo el mundo pensar igual. Lo que le pasa al gobierno es que tiene las mismas diferencias que tiene la oposición. Lo que pasa es que no las ventilan hacia afuera. Hay una autoridad y un aspecto dictatorial ahí que no les permite expresarse, y al que le expresan le cortan la cabeza. En las fuerzas democráticas la cosa es más complicada. Yo no tengo por qué estar de acuerdo con todos los que me acompañan. Entonces, lo que sí no está bien es que uses esos argumentos con los cuales yo puedo no estar de acuerdo contigo para descalificarte. Tus argumentos, hoy en día, repito, son tan buenos el que me está invitando a votar como el que me está invitando a abstenerme. Entonces, mientras la estrategia la tengan clara, yo creo que son argumentos muy válidos de los dos lados, y no porque estés pensando diferente a mí te voy a descalificar o a decir que tú eres un barrigán verde y que te huele mal el aliento. Yo creo que en ese momento tenemos que estar mucho más claros en que va a haber posturas diferentes, y al final la gente es la que va a decidir lo que más les conviene. Vamos a estar claros, tú puedes salir invitando a votar y puedes salir invitando a la abstención. La gente está con un estado de ánimo que es la responsabilidad de un político entenderlo. No es solamente guiarlo, yo eso creo que es una actividad fundamental de un político, pero también escuchar los tambores de la calle y saber lo que está pensando la gente es una actividad para un político demasiado importante, porque si no te arriesgas a salir con una política que nadie te va a comprar por más brillante que sea. Mire, el senador de Estados Unidos, Chris Murphy, ha criticado el fracaso de las políticas de Trump hacia Venezuela sobre una solución para el país. Eh, Incluso señala que las políticas de Donald Trump han fortalecido a Maduro. ¿Usted ve a Maduro más sólido en el gobierno? Yo veo a Maduro en este momento sí, sólido en el gobierno, pero no precisamente por los Estados Unidos. Yo creo que ha habido más errores de la oposición que de los Estados Unidos, vamos a estar claros. O sea, los Estados Unidos puede hacer lo limitado que puede hacer, poner unas sanciones, apoyar, y yo creo que la oposición ha cometido muchas torpezas. Entonces, desde el punto de vista político, sí es pensable que Maduro esté en estos momentos sólido en su posición, porque no se ve en el escenario algo que lo pueda mover de su puesto. Pero gracias a Dios que la política no es así. La política no es tan predecible, ni siquiera la vida es tan predecible, pero la política mucho menos. Entonces aquí pueden pasar cosas de la noche a la mañana. Ahí hay muchísimas diferencias internas dentro de los sectores que apoyan a ser Maduro. Su posición económica es muchísimo peor que la que tenía antes. Es un señor que está buscado por las fuerzas internacionales, que su cabeza tiene precio, como muchos de sus colaboradores. No puede asomar la cabeza a la esquina, sino seguirse encontrando con los archivillanos del planeta, que son los únicos que lo reciben. No tiene popularidad en el pueblo, no puede salir a la calle ni siquiera a inaugurar un mirador en los médanos de Coro. Entonces yo creo que no está tan bien como parece. Si bien es cierto, está sentado en su silla atornillado, no significa que deba estar feliz, y yo, por más que lo diga, no creo que la vida de Maduro
sea una vida de felicidad. Para un gobernante, ser popular y saber que tu país está progresando y que le vendes promesas de esperanza y se cumplen, debería ser lo más importante. Creo que en el caso de Maduro y su combo, solo les interesa la permanencia en el poder, y eso es una tragedia como político y como ser humano. Mm. Señor Roy, pero si bien hay una debilidad en el lado opositor por no terminar de crear una estrategia que unifique al país, ¿cómo evalúa usted el criterio internacional de la comunidad internacional, que al fin y al cabo tampoco se termina de poner de acuerdo sobre lo que la salida del gobierno en Venezuela o cómo contribuir para presionar aún más esa salida del gobierno en Venezuela? Eso hace pensar que quizás el chavismo-madurismo eh, siga gobernando por mucho más tiempo este país. Yo no estoy tan seguro de eso, porque el chavismo-madurismo, como se ha dado por llamar, que no se parece en nada, por cierto, el chavismo al madurismo, esto ya no es ninguna revolución, por el amor de Dios. Esto de revolución ideológica no tiene nada. Es una economía libre mercado donde cada quien se salva lo que puede. Todo lo que Chávez había predicado está por el piso. Las expropiaciones las están teniendo que echar para atrás. La ayuda a los más vulnerables no existe. Los pobres son los que más están pasando trabajo. La pobreza ha crecido. Entonces ha sido un fracaso esta revolución. Entonces estos cambios son esperables porque puede pasar. La política internacional no se ha puesto de acuerdo porque es muy complicado ponerse de acuerdo en qué hacer en Venezuela. Y yo entiendo que los Estados Unidos tuvo una ruta, que es la de las sanciones. Europa, por naturaleza, lo que diga Estados Unidos, yo les llevo la contraria. Entonces, lo malo que ha tenido la política para Venezuela es que ha sido como muy marcada por los Estados Unidos, lo cual genera resistencia en Europa. Pero además Europa, es como te dije, son democracias, no es lo mismo Grecia que Portugal y que España. Entonces, también obtener ahí un sentido común de lo que hay que hacer en Venezuela no es tan sencillo. Lo que siento es que todo el mundo está claro en cuál es el poder dictatorial que tiene este régimen, que todo el mundo le gustaría que saliéramos de esto por una vía eleccionaria, y yo creo que en eso todo el mundo está de acuerdo. Algunos siguen pensando que el tema es seguir rompiendo estructuras, y al final lo que te quiero decir es que todo esto está apuntalado por unas Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas son las que tienen que decidir en qué momento rompen esto. Maduro no tiene más poder y no tiene ninguna posición, no tiene popularidad, no tiene dinero, no tiene pensamiento político de larga distancia, no tiene confianza para recuperar de su pueblo. Lo único que sostiene Maduro son las Fuerzas Armadas, y son las Fuerzas Armadas las que en un momento dado tendrá que decir cuándo se termina este bonche. Y yo creo que ahí va a haber la transición que tiene que haber en Venezuela, seguramente, no porque me guste, yo soy muy civilista, pero va a ser absolutamente cautelada y tutelada por las Fuerzas Armadas de Venezuela durante un tiempo prudencial. Esa es mi visión, que es una absolutamente personal, y me hago responsable de lo que estoy diciendo. Señor Roy, justamente habla usted de las Fuerzas Armadas y de la necesidad de incluirlos en cualquier acuerdo que se desarrolle en el país. Fede Cámaras en marzo hablaba de un acuerdo nacional y mantiene esa postura, integrar a todos los sectores del país para un gran acuerdo nacional, donde tengan un puesto los militares. Como empresario, ¿sabe si el sector privado ha tenido o ha intentado ese acercamiento con las fuerzas militares del país? Sí, claro, no puedo hablar ahora yo por Fede Cámaras, a pesar de haber sido expresidente. En este momento está en la presidencia Ricardo Cusano, que es quien lleva la política de esta organización, que por cierto comparto absolutamente. Su desempeño y su gestión ha sido extraordinaria en tiempos tan complejos. Pero yo te voy a decir un poco lo que yo pienso, y después Fede Cámaras verá lo que hace. Evidentemente que los pasos de Fede Cámaras son propiciar un acuerdo. Yo creo que Fede Cámaras tiene que estar, como intenté yo que estuviera, siendo una bisagra entre el sector público, el sector privado y las fuerzas políticas. Entonces, si tú tomas parte por uno de los bandos, ya pierdes esa capacidad de ser bisagra. Quizás se nos ve a nosotros, evidentemente que no estamos a favor de un régimen que condena las libertades, siendo muy explícitos en que nos oponemos a esas ideas. Nosotros no nos oponemos a un régimen, nos oponemos a unas ideas que el régimen tiene. Para nosotros no estamos para acceder al poder político, sino para influenciar al poder político. Lo he dicho en varias oportunidades. Entonces creo que Fede Cámara en estos momentos tiene
enorme virtud y las posibilidades de estar hablando con ambos, con la oposición y con el gobierno, y se podría sentar a ver cómo sirve de catalizador de un futuro acuerdo. Me encantaría que ese fuera el papel de Fede Cámaras y ojalá que eso pudiera ocurrir. Es sano hacer borrón y cuenta nueva con los militares y con los representantes del gobierno del país para un posible acuerdo, sobre todo cuando son señalados de violar los derechos humanos, de delitos de lesa humanidad en el país. Sí, te soy totalmente franco, lo dijo ayer Santos también. Tú, ¿cómo te ibas a sentar tú con la guerrilla, con la FARC, que había matado a tus hermanos, a tu familia y metía drogas en todo el país y condenó a 40 años de guerra a Colombia y te tuviste que sentar con ellos y no solamente eso, sino darles posiciones en el Congreso? Yo sí creo en eso. Y cuando estuve en la República Dominicana, absolutamente quise encargarme un poco de las garantías que les tienes que dar al gobierno de vivir tranquilos, de que puedan acceder al sistema político, inclusive de quedarse con su dinero. Ya vendrá el tiempo de cobrar cuentas si es que viene. Pero en estos momentos, tú jamás en la vida vas a salir de este tramoya en el que estamos metidos, esta tramoya en la que estamos metidos, si tú empiezas a perseguir brujas. Entonces yo creo que ahora hay que tragarse un sapo por ambos lados, reconstruir el país, que es lo que más nos interesa, y después ya veremos, la justicia se encargará de otras cosas en el largo plazo. En estos momentos vamos a dejarnos todos tranquilos y vamos a tratar de llegar a acuerdos que les sirvan a Venezuela. Yo soy muy pragmático en ese sentido. Bueno, quizás un poco insistiendo en este tema, ¿han pensado incluir a Cuba, a Irán, a China, a Rusia en este debate, en esta posible negociación para un acuerdo nacional? Porque digamos que los aliados del gobierno tienen una influencia quizás tan poderosa como los militares. Absolutamente, tienes que incluirlo. Si el problema de Cuba es que le siga mandando 10.000 o 15.000 barriles de petróleo, por el amor de Dios, se los mandamos, pero sal de aquí. Si Irán quiere tiene una compañía seria que puede hacer algunas cosas, bueno, vamos a ver cómo se negocia en esta broma. Lo que no pueden es apoderarse del país. Pero lo que sí nos interesa es salir de este régimen. Cada quien, yo invitaría a todos los inversionistas extranjeros que tengan buena preparación, que sepan hacer lo que está haciendo, que cumplan con las reglas de juego que el Estado pone, a que pudieran mañana participar en una Venezuela que va a necesitar de todos para desarrollarse. Entonces yo no soy un perseguidor de cubanos, ni de iraníes, ni de chinos. Lo que creo es que están haciéndole mucho mal a Venezuela, soportando un régimen terrible, y que les iría mucho mejor a todos ellos con un régimen que tuviera capacidad de negociar con una economía más bollante que la que tenemos ahora. Culmino con esta pregunta, señor Roy. El país está en la actualidad más humillado que nunca. Digamos, estamos en condiciones muy precarias y no se ve un despertar al interno, no se ve tampoco un nuevo liderazgo. ¿Por qué el país no tiene nuevos liderazgos para salir de la crisis? Yo creo que sí los tiene. No voy a ser yo creo que hay unos liderazgos además, ni nuevos, y gente que también, que todavía tiene que recomponerse. Yo creo que señores como Capriles le tienen mucho que decir al país, o Pizarro. Todo depende de cuál es la ruta que empiecen a agarrar, por mencionarte a dos que tienen mucho que decirle al país. El señor Guaidó tiene muchísimo que decirle al país, y me parece que todavía tiene un liderazgo, el más importante que tiene este país, lo tiene todavía Juan Guaidó. Entonces, yo creo que ese líder, es lo que creo es que las circunstancias para ejercer el liderazgo están muy complejas, porque primero estamos en una pandemia, segundo no tienes medios de comunicación abiertos en los cuales tú te puedas expresar, después la política de tocar puertas en las cuales tú podías convencer a la gente o hacer manifestaciones, tampoco la tienes, no solamente por el virus, sino por la represión que existe por las fuerzas del Estado. Hacer política en este país es muy complejo, y yo creo que eso requiere una nueva forma de percibir al país, de cómo comunicarte con el país, de cómo le puedes llegar a unas clases muy populares que están en estos momentos pasando necesidades terribles, y cómo te puedes comunicar con ellos que no sea un Twitter, porque ellos no tienen Twitter ni leen esas redes sociales. Entonces creo que la imaginación para hacer nuevas formas de hacer política son las que tiene que ir pensando quien quiera acceder a esos puestos de liderazgo, que repito, tienen las condiciones, y tienen la personalidad, pero no tienen las condiciones para hacerlo. Bueno, muchísimas gracias, señor Roy, por su análisis en esto de lo que está ocurriendo en el ámbito económico y político en el país. Muy acertadas sus declaraciones, y por acompañarnos en este foro interactivo desde la redacción del diario La Prensa. Nosotros volveremos a hacer una próxima entrega la próxima semana
con más información de relevancia en el país, analizando lo que ocurre en Venezuela. Gusto en saludarlos. Muchas gracias a ti, gracias por esta entrevista que fue excelente en su concepción, en sus preguntas. Te felicito. Gracias. Gracias.